Vamos a leer, o síganme por favor, la lectura del Salmo 78, que lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, y ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa y maravillosa. Hoy voy a regresar a este libro maravilloso de los Salmos, de los cuales les hablé un poco el domingo pasado. Y hoy quiero hablarles de este salmo, un salmo muy hermoso. Y utilizando las palabras del salmo, el tema del sermón es que mis generaciones conozcan a Dios. Es una declaración, es una confesión que hacemos cuando lo mencionamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mis hijos conozcan a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Que mis nietos conozcan a Dios. Y si el Señor tardare un tiempo su venida y ellos, amén, tuvieran hijos, amén, porque solo Dios sabe, que también mis bisnietos, amén, conozcan a Dios. Y si por alguna razón llegara a ese tiempo de los tataranietos, bueno, ya déjelo ahí, ¿verdad? Porque hasta ahí, gloria al Señor. De ahí en adelante eso puede pasar. Pero lo importante es que nuestras generaciones, tus hijos, tus sobrinos, lleguen a conocer el Dios que te ha salvado, el Dios que ha sido bueno contigo, el Dios que ha hecho obras en tu vida. Que nuestras generaciones conozcan a Dios, que así sea en el nombre de Jesús. Los que tienen en sus manos la versión Reina Valera o otra Biblia, posiblemente tenga un título frecuente en esta versión, títulos que hablan del contenido del Salmo. Y si usted tiene su Biblia allí dice, por lo menos en la que yo tengo en mis manos, fidelidad de Dios hacia el pueblo infiel. Lo que vamos a mirar esta mañana es la narración de un Dios fiel que le pide al pueblo que recuerde las cosas que ha hecho. Y dentro de esa narrativa del recuerdo, al cual va a utilizar como materia para poder educar al pueblo en quién es Dios y lo que le conozcan, hay también cosas que no son tan agradables, pero que son lecciones que no deben repetirse. Así que el salmista, el escritor de este salmo, va a tomar de esa narrativa histórica las obras de Dios para que sean repetidas a su generación y después a las próximas generaciones. Él quiere que lo que Dios ha hecho sea conocido, no quede, amén, allá en un episodio que queda relegado a un libro en una biblioteca. Quiere que sea la vivencia de sus vidas, que conozcan, que sepan qué hizo Dios, quién es Dios, y que ellos, al oír esa narrativa, al vivir la experiencia, la repitan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, hasta que el Señor
venga. Este salmo pertenece a esos salmos que se llaman salmos didácticos o salmos pedagógicos. Y lo que significa es que es un salmo que está diseñado para enseñar. Un salmo que tiene el propósito de dar una enseñanza específica. De hecho, cuando uno mira el aspecto de los salmos como cánticos, como poemas, también nos muestran qué tan poderoso es el recurso del cántico, de los poemas para enseñar. Posiblemente usted no se sentó a leer un libro de teología o a tomar una clase de teología, pero sabe unos cuantos coritos, unos cuantos cánticos que hablan de la sangre de Cristo, del poder de la cruz, que hablan del sanador, del libertador. Y usted quizás de momento no se sabe un versículo bíblico, pero sabe un cántico que habla sobre algún aspecto de esto que he señalado. Porque los cánticos son pegajosos, los poemas también. Así que cuando el salmista utiliza este recurso, esta metodología, esta manera de enseñar, utilizando los salmos, está usando una herramienta poderosa. Mire, desde pequeño usted sabe lo poderoso que es un cántico. ¿Cuántos aquí aprendieron a entender la importancia de la higiene oral cuando le cantaban la canción Pimpón era un muñeco de trapo y de cartón? Yo tengo tantos años ya y todavía me acuerdo. Se lava las manitas con agua y con jabón. ¿Y se cepilla qué? Los dientes. Entonces, de manera que a esa edad preescolar, y así hay otros cánticos más. O sea, hoy son los salmos del Señor, no los cánticos de la escuela. Pero lo que quiero decir es el poder que tiene un cántico como un método para impartir valores, enseñanzas, principios, conductas. Vean, y desde pequeños nuestros niños están siendo, ¿verdad? Reciben ese tipo de instrucción a través de los cánticos. Y mire cómo se quedan sus vidas. Quiera Dios, amados hermanos, que como en esta mañana este salmo, este cántico nos lleve a entender la importancia que tiene el que usted y yo nos esforcemos en que nuestros hijos conozcan a Dios. Este salmo tiene 72 versículos. Si yo hablara un minuto nada más, uno sobre cada versículo, serían 72 minutos y ya me pasé de una hora. Y yo pretendo hablarles unos 40 o unos 35 minutos. Así que no podemos ir a cada versículo. Pero quiero darle la estructura del salmo y quiero tocar algunos puntos de este salmo. Este salmo puede tener diversas estructuras, depende a quién usted lea o cómo lo estudie, pero yo le voy a proponer la estructura que le voy a dar, o por lo menos la que entiendo que el salmo tiene. Si usted mira este salmo, le recomiendo que lo lea completo en su casa. Amén. Tiene dos secciones principales. La primera sección comienza en el versículo 1 y termina en el versículo número 8. Y a esta sección número 1 le he llamado, o le he puesto como tema o como subtítulo, un llamado al compromiso de comunicar a las próximas generaciones quién es Dios y su importancia. El salmista va a dedicar estos versículos a recordarle al pueblo: ustedes tienen que testificarle a sus hijos quién es Dios. Y no solamente a sus hijos, a toda persona. Hay que recordarle quién es Dios. Hay que testificar quién es Dios y lo que ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Si estás aquí, si hoy por la gracia de Dios puedes decir: Jesús me salvó. Y si no eres salvo, amén, y lo estás viendo, estás aquí, pueda hoy ser la mañana en que el recordar la obra de Dios te provoque amarle y servirle. Hay una intensidad del salmo de expresar que tenemos un compromiso y que esto es importante, y dice las razones por las cuales son importantes. La segunda sección, que es la más amplia, comienza en el versículo número 9. Y a esta sección le he llamado las tres narrativas que ilustran y dan testimonio de la obra de Dios
y la respuesta del pueblo. Es decir, en la sección número 1, el salmista pone la base. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar a conocer la importancia de hacerlo. Y en la segunda sección hace uso de toda la historia de Israel para ilustrarles, darles una ilustración verificable, histórica. Testimonios vivos de la realidad de un pueblo para enfatizar por qué es importante que ellos conozcan a Dios. Y hay 3 ejemplos, por lo menos yo identifico 3 ejemplos. El primero tiene que ver con la tribu de de Efraín. Luego, el segundo ejemplo es la travesía de Israel por el desierto. Y el tercer ejemplo es el establecimiento de Israel en la tierra de Canaán hasta la monarquía. Así que son siglos de historia que él condensa para que ellos sepan lo importante que es dar a conocer a las próximas generaciones quién es Dios. Y para enfatizar un poquito más el aspecto de la enseñanza, ¿verdad? Usamos la palabra pedagógico o didáctico, tiene que ver con enseñanza. Ese elemento de la enseñanza también está afirmado en unas pequeñas letras que aparecen en el Salmo que dice masquil. Si usted tiene su Biblia abierta y está usando la Reina Valera, ahí dice masquil de Asaf. ¿Y qué significará eso? Pues masquil es una palabra hebrea que tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instruir, tiene que ver con estar atento. Es un aspecto del conocimiento, de instrucción. Así que esta es una instrucción que Asaf era un cantor. Asaf era uno de los líderes de adoración en el tiempo de David. Claro, posiblemente el Asaf de este salmo no sea el Asaf de David, pero descendía de ellos o seguía la metodología o la manera en que Asaf lo hacía, porque Asaf tenía una forma particular de adorar. Y es interesante ver en la Biblia este ministerio de adoración en manos de Asaf, que era uno de los principales adoradores que David había instituido en la adoración de Israel. Pero eso es otro tema de la historia de Israel. Vayamos al Salmo 78. Primera sección del Salmo 78. Tenemos un compromiso. Escuche bien. Tenemos un compromiso de dar a conocer a Dios a otros. Es un compromiso que nos compete a todos. No tiene que ver con qué nivel de educación puedas tener, qué capacidad de poder comunicar tengas. Todos tenemos que dar a conocer al Dios que nos ha dado vida. Por eso el salmista comienza diciendo lo siguiente: esta necesidad de dar a conocer a Dios es imperiosa. Él dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En el verso 8 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales, dice el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Hay una relación de alguien que tiene un mensaje que darnos, una instrucción que impartirnos. Y el llamado es: pueblo mío, oye mi ley. Es decir, escucha lo que Dios, lo que está en la palabra, en la ley, en la escritura, podemos decir. Tengo algo que comunicarte de la palabra de Dios. Inclina tu oído, presta atención. Qué triste cuando, y lo digo una y otra vez, cuando hay cierta apatía al estudio de la palabra de Dios, cuando hay cierta renuencia, cierta resistencia a ese tiempo de la lectura de la palabra de Dios.
Las estadísticas una y otra vez afirman, amén, lo poco que se lee la Biblia. Tenemos en nuestras casas 5, 6, 7, 10, 12, no sé cuántas Biblias. Le he dicho que el pastor tiene una colección allí de todos colores, de todas las versiones. No de todas las versiones, quisiera tener todas las versiones. Pero bueno, algunas versiones, amén. Pero ¿de qué me vale que las tenga en la biblioteca allí si no la estudio, si no la leo? Y aquí dice, inclina tu oído, escucha. Está atento a la palabra de Dios. Inclina tu oído, porque te voy a hablar cosas importantes, cosas que hemos oído. Es decir, el salmista se convierte en un comunicador, en un maestro, en alguien que va a hablar la palabra de Dios. Y está esperando que haya del otro lado un oído, una persona sensible para escuchar, para atender, para oír. Qué frustrante, ¿verdad? Puede ser para un maestro que tenga una clase y hagan 10 estudiantes y uno mira para la derecha, otro para la izquierda, otro para arriba, otro para abajo, otro hace muñequitos, hace dibujos y solamente hay uno que está allí en el centro, el lembao. El lembao, palabra puertorriqueña para decir atento. Gloria a Dios. Absorto, capturado, cautivado por la enseñanza que está recibiendo. Oh, gloria a Dios. Quiera Dios que seamos nosotros esos cautivados por la palabra de Dios. Dispuestos a escuchar lo que Dios nos ha dicho. Inclinemos nuestro oído para escuchar. Y dice, ¿qué va a comunicar Él? ¿Qué va a hablar? Él dice, les voy a decir, les voy a hablar lo que hemos oído y entendido. Porque una cosa es oír y otra cosa es entender. Porque el salmista va a hablarles de una historia que él escuchó. Una historia de la cual también él es protagonista. Pero también él ha entendido que en esa historia hay enseñanzas. Hay unos tesoros que tienen que ser, amén, capturados. Oh, gloria al Señor. Y él dice, hemos oído y hemos entendido. Y estas cosas que hemos oído, que hemos entendido, que tienen que ver con la ley de Dios, con lo que Dios ha hecho, con sus obras, tenemos con esto un compromiso. No solamente tener información en nuestra cabeza, sino es saber que alguien más debe conocer de ese tesoro. Si tú tienes algo hermoso, algo glorioso que atesoras, lo glorioso no es cuánto lo acumules, sino es cuánto podamos compartirlo. Y la Biblia, en las parábolas del reino, Jesucristo enseña que esta verdad es como un tesoro que tenemos que compartir. Estas buenas nuevas tienen que ser compartidas. Así que tenemos el compromiso de transmitir el mensaje. Dios nos pide que lo hagamos y tenemos que obedecer a Dios porque esa es la voluntad que Dios nos manifiesta para las próximas generaciones que conozcan quién es Dios. Por eso es que el verso 4 dice, no, y escuche la afirmación, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Este verso leído en la nueva versión viviente o nueva traducción viviente lee así: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas. Qué lindo suena esta versión, ¿verdad? Que recalca la importancia de que nuestros hijos tienen que conocer de Dios. Y tú y yo somos la fuente para comunicarle quién es Dios. Lo más preciado que podemos darle a nuestros hijos es el conocimiento de Dios, es decir, quién es Dios. Eso requiere de diálogo, eso requiere de intencionalidad. Mire, eso comienza desde chiquitos, porque ellos van a crecer y van a perder interés en algunas cosas. Y nosotros somos los responsables
de poder inculcarles quién es Dios. Hablamos de cuántas cosas hay, tantos temas, pero a veces en nuestras conversaciones la pregunta que me hago es, ¿cuánto hablamos de Dios? ¿Cuánto hablamos de Dios? Y puedo decir que a veces ni hablamos de Dios. Aleluya. Tenemos que dar a conocer. Y esto comienza algo tan simple como inculcarles a ellos en dar gracias a Dios por ser el proveedor. Que conozcan que Dios es el proveedor. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando damos gracias por los alimentos que nos comemos. Usted da gracias a Dios todas las veces que se pone a la mesa y dice gracias, Padre. O usted tiene tanta hambre que ya, gloria a Dios. Bueno, lo voy a dejar ahí. Eso es solamente un ejemplo de las muchas maneras. Porque cuando tu hijo te ve orando, dando gracias a Dios, él te está observando. Recuerde que la manera más eficiente para comunicar algo no es solamente las palabras, ¿sabe? Porque si tú no practicas, si no practicamos, me incluyo, si no practicamos, si no lo hacemos, si no lo modelamos, esa palabra que podamos decir, nene, tienes que orar. La pregunta que llegaría, ¿y tú cuándo oras? Claro, ellos nunca lo van a hacer esa pregunta, pero así es que tenemos que ser intencionales. Y si somos abuelos, somos tíos, tus sobrinos son parte de tu generación también. Porque hay familias donde los padres quizás no conocen al Señor. Pero hay un tío, hay un abuelo, hay alguien que teme a Dios. Te toca a ti, te corresponde el hacer ese esfuerzo. Así es que dice el verso 5, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces, el salmista sigue diciendo, mira, tú tienes de qué hablar. Tú tienes que decir. Porque número uno, tienes un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Aquello que te ha pasado a ti. Que ha sido parte de tu experiencia. Que tú atesoras en tu corazón. Porque si yo preguntara, ¿todos tienen un testimonio en esta mañana? Cada uno debe responder sí. Y cada uno lo tiene en su particular experiencia. ¿Sabe? El viernes aquí tuve una experiencia que fue extremadamente edificante. Yo fui edificado. Gloria a Dios. Porque escuché, número uno, hermanos que no había escuchado hablar antes. Primero, número uno, rostros nuevos. Y segundo, el contenido de lo que estaban diciendo, que también desconocía. Oh, gloria a Dios. Pero hablando uno y otro de la obra de Dios en sus vidas, las vivencias, las narrativas de la obra de Dios en sus vidas. Y mire cuánto edificaron esas experiencias, además de los cánticos, la danza, que también es un aspecto generacional, porque estaba una mamá con sus dos hijos, adorando al Señor, marcando una experiencia en sus vidas de cómo ellos manifiestan el amor a Dios a través de las artes. Son maneras, ejemplos vivos, ejemplos de ayer, por decir, donde uno puede ver que en cada corazón hay un testimonio y un tesoro, y muchos no lo saben. Compártelos, por favor. Deja saber a otros lo que Dios ha hecho. Y el salmista dice, en Israel hay testimonios. Y también dice él, y también Dios puso la ley. Es decir,
hay vivencias, hay testimonios, pero también hay una palabra. Hay una palabra que ha sido dada por Dios. Una palabra que está a tu alcance. Así que Dios te da testimonios y te da ¿qué? Su palabra. Como los recursos para que tú des a conocer a otros quién es Dios. Habla tus experiencias, pero también comunica la palabra de Dios. Porque no podemos enseñar, vuelvo y repito, efectivamente lo que no vivimos ni lo que modelamos correctamente. Así que tenemos que inculcarles desde pequeños, seamos intencionales. Luego en el verso número 6 vamos a mirar por qué es importante. ¿Por qué Dios insiste continuamente en hacer saber y darnos a conocer que tenemos que dar a conocer a Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones? La primera razón aparece en el verso número 6. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Para que la generación que se levanta conozca a Dios, tiene que haber una generación que esté dispuesta a dejárselo saber. Y yo creo que estoy frente a esa generación. Yo quiero creer que estoy frente a esa generación. Oh, gloria a Dios. Que se concientiza y que desea y que Dios nos dé la gracia para hacerlo. Porque si no, esas próximas generaciones no lo conocerán. Y créanme, amados hermanos, la historia de Israel lo va a dar como testimonio. Pero mucha gente que ha pasado en Europa, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Naciones donde nació el cristianismo, me refiero a Europa. Naciones que adoptaron el cristianismo como regla de conducta y fe, América. Los que estamos aquí y los que están en Europa, porque no es que no haya iglesias, pero hay una generación que se ha levantado que no sabe, que no conoce, que lo que ha nutrido su mente son los medios noticiosos, las filosofías humanistas. Eso ha acaparado su mente. La única manera que las próximas generaciones conocerán de Dios es si esta generación que escucha a Dios, que inclina su oído para escuchar la palabra de Dios, se compromete en el nombre de Jesús a hacer esa tarea que es indelegable. Nos compete a nosotros. Voy a cambiar la estructura de lo que dije al principio y voy a insertar aquí ahora los ejemplos de Israel. Y obviamente va a ser un resumen bien breve, lo más breve posible. Usted léalo luego en su casa. ¿Qué cosas el salmista les comienza a hablar a sus generaciones, las de su tiempo y las que vendrán? ¿Qué pasó con Israel? Comienza a hablar de Efraín. Comienza a hablar de Efraín en el verso número 9. Y voy a resumir lo de Efraín en un resumen pequeño. ¿Quién es Efraín? Efraín ni siquiera es una tribu. Bueno, llegó a ser un pueblo numeroso. Pero Efraín es hijo de José. Usted sabe que Jacob tenía ¿cuántos hijos? 12. Y esos 12 hijos de Jacob fueron las naciones, las tribus de Israel, y formaron el gran pueblo de Israel, el numeroso pueblo de Israel. 12 tribus. Usted sabe también que Jacob se llamó Israel, porque Jacob fue el nombre de pila que le dio sus padres cuando nacieron, pero Dios trató con él en una lucha cuando regresaba de un lugar donde estaba él otra vez para su tierra, para encontrarse con Esaú, su hermano, que estaba, obviamente la cosa no estaba muy buena entre ellos dos, y en ese regreso él tiene una experiencia con Dios, y Dios le recuerda a Jacob que él es el padre de una nación inmensa
Y ahí le cambia el nombre a Israel. Así que Jacob e Israel es lo mismo. Así que Israel tiene 12 hijos y tiene el penúltimo que se llamó José. Y usted sabe la historia, José va a Egipto y usted sabe todo lo que pasó con José. Y José tuvo 2 hijos. Digo esta historia para los que quizás no estén más familiarizados. Y tuvo 2 hijos. Uno se llamó Efraín y el otro Manasés. El mayor de José era Manasés. Efraín era el menor. Y usted sabe la historia, Dios utiliza a José, Dios le da una bendición a José. ¿Sabe? José fue tan bendecido por Dios que Jacob, siendo el penúltimo de sus hijos, le dio la primogenitura. Y en la genealogía de Israel, el primogénito en términos sanguíneos era Rubén, pero Rubén pecó. Rubén afrentó a su papá cometiendo un acto vil, bien vil. El asunto es que por ese acto él pierde ese lugar. ¿Sabe quién lo quiere? ¿A quién Dios se lo da? Esta es la Biblia, no vale los versículos bíblicos, pero eso se encuentra en Primera de Crónicas 5, verso 1 al 2. Ese lugar Dios se lo da a José. Así que José, además de ser bendecido por Dios, ser instrumento de Dios para preservar a su familia, de hecho, él soñó muchas veces que su familia se inclinaba para adorarle, cosa que se concretó en Egipto. El asunto es que este muchachito fue elevado a un lugar de privilegio. Y con él también se elevaron sus hijos. Y sus hijos también tuvieron su parte de bendición. Porque cuando ya Jacob estaba viejito y se iba a morir, José se preocupó para que él bendijera a sus hijos, es decir, a sus nietos, los nietos de Jacob. Y los lleva a donde Jacob para que Jacob los bendiga. Y Jacob estaba medio ciego. Y dice la Biblia, y créame, está en la palabra de Dios, y se encuentra eso en Génesis capítulo 48, versos 14 al 17. Lo estoy narrando para avanzar un poquito. Y cuando Jacob está orando por los muchachos para bendecirlos, él pone su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Y está pronunciando la bendición del primogénito. Y José abre los ojos. Bueno, no sé si lo tiene abierto, hermano. No, ese dato obviamente no, ¿verdad? Pero, y le dice a Jacob, bueno, lo voy a hacer en palabras, ¿verdad?, puertorriqueñas. Papá, estás equivocado. Cambia las manos, porque la cabeza, el primogénito mío es Manasés. Y Jacob dijo, no, está bien, así es. Y bendijo a Efraín sobre Manasés. Y así como José fue privilegiado y elevado a un sitial de bendición como primogénito, también en su familia, en su descendencia, pasó igual. El menor es elevado y Efraín es condecorado con esa bendición. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que el salmista quiere traernos? Porque mira qué pasa. Los hijos de Efraín, verso 9, arqueros armados, volvieron las espaldas el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había mostrado. O sea, Dios había mostrado las maravillas con ellos. Ellos se hicieron poderosos. Efraín fue poderoso. En este momento de la lectura del Salmo, todavía no se ve claro por qué Efraín había perdido ese lugar. Y por qué era importante que aquel oyente escuchara la narración de esta historia. Mire, le voy a decir rapidito. Si usted lee al final del Salmo 72 y comienza a leer en el versículo 56 en adelante, que voy a hablar sobre eso hace un momento, pasa algo. Efraín y Manasés, ellos se alinean
a las 10 tribus cuando se divide el reino en 2 partes. Estas tribus las gobernó Roboam, un hombre que se convirtió perverso y que arrastró a estas tribus a una acción idolátrica. ¿Qué quería o qué quiere el salmista o qué yo pienso que el salmista quería comunicarle? Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios real, un Dios que no se va a casar, que no se va a alinear por cuestiones sentimentales, por poner una frase, o por cuestiones de, pues tú eres el bueno, tú hiciste cosas buenas, pero no. Lamentablemente Efraín rompió el pacto con Dios. La bendición es hermosa, es maravillosa, que Dios te eleve es glorioso, pero tu fidelidad a Dios va por encima de todas las cosas. Tus hijos tienen que saber que tú eres un hombre, una mujer de una sola pieza. Oh, gloria a Dios. Y que no importa qué pase en tu vida, tú le vas a ser fiel a Dios, porque eso es lo que ellos van a aprender. ¿Por qué esta narrativa está dentro de la instrucción? Para mostrarle lo que no debe hacerse. Para demostrar que no te puedes recostar de bendiciones pasadas si en el momento de esas bendiciones te desvías de lo que Dios decretó para tu vida y quiere para ti. Lamentablemente Efraín atravesó esa circunstancia de por sí lamentable. Pero Israel no podía olvidar eso. Tenía que recordarlo. No sean como Efraín. Sean fieles al pacto de Dios. Manténganse fieles al pacto. Porque de tan alto que estaba, de la grandeza que experimentó, mire a dónde descendió. Y esa lección de vida tenía que ser comunicada al resto de la familia, de la descendencia. ¿Qué otras cosas más? El tiempo va corriendo y ¿qué otras cosas más? Hay 2 ejemplos más que estos son mucho más largos y que los voy a resumir también en 2 palabras. Y perdonen, ¿verdad? Usted léalo con calma en su casa, pero la otra lección que los descendientes del salmista tenían que escuchar era el ejemplo de la travesía de Israel en Egipto. En el desierto, perdón. Y esto comienza en el verso 12 hasta el verso 41, así que hay unos cuantos versículos. Y esta historia usted la sabe, ¿verdad que sí? El salmista no va a dar todos los detalles de lo que pasó en esos 40 años. Simplemente hace toma noticia de algunas cosas. Por ejemplo, habla del cruce del Mar Rojo, habla de la peña que brotó agua, habla del maná que Dios dio, habla de todo lo que Dios hizo y dedica un tiempo para hablar de la provisión de Dios. Pero de momento no interrumpe, sino que sigue la narrativa y dice, este pueblo tan bendecido por Dios se queja, provoca a Dios. En el verso 17 dice que ellos volvieron a pecar. 18 dice, tentaron a Dios con su corazón, pidiendo comida, o sea, querían un menú específico y menospreciaron la provisión de Dios. Por ejemplo, me llama la atención cuando está hablando del maná del cielo y cómo ellos menospreciaron esto. Dice, le voy a leer este versículo. Voy a leerlo acá, gloria al Señor. Perdóneme, yo casi, hermano, subrayé todo el capítulo, ¿sabe? Así que ahora buscar que subrayé aquí se me complica la cosa. Pero voy acá, gloria al Señor. Ok, vamos a ver acá. Es un momento cuando Dios le dice a él que le dio a ellos una comida celestial. Aleluya. Discúlpenme, lo voy a buscar con calma luego. El 18, ¿verdad que sí? Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Pero lo que quería leer era un pasaje anterior a este, donde habla de la exquisitez de ese maná que Dios dio. Pero ahora aquí Dios dice, mire,
¿Podrá Dios ponernos algo aquí, algo extra? Cuando Dios le había dado pan del cielo. O sea, ¿usted se imagina que un menú celestial haya sido revelado a la tierra y dado a los hijos de los hombres, en este caso Israel? Eso no es cualquier cosa. Pero ellos en el menú querían otras cosas. Querían otras cosas más. Y preguntan, ¿será posible que Dios pueda hacer esto? ¿Será posible? Y se quejaron ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios oyó, se indignó, se encendió en ira. ¿Pero qué hizo? Sopló un viento, y dice el verso 23, 22 al 23, 24, hizo llover sobre ellos. Mire, el 24 es el término. Mire cómo Dios habla del maná. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y mire esto, a mí yo no sé, esto me emocionó. Dice, y les dio trigo de los cielos. Gloria a Dios. Yo no sé si en el cielo hay fincas de trigo, ¿no? Pero aquí dice, ¿verdad? Y quizás sea algo metafórico, algo, ¿verdad? Pero el asunto es que el solo hecho es que le dio lo mejor. O sea, Dios le dio lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y en esa frase recoge ese sentimiento de que Dios da lo bueno, lo excelente, lo glorioso. Y aún así ellos quieren que el menú le cambie. Bueno, el asunto es que en el 26, 27, 28 y ahí hasta el 29 dice que Dios entonces le da ¿qué? Un viento viene. Y usted lo ha leído y callaron codornices. O sea, allí las galletas que hacen allí en el restaurante de aquí del Aule, ¿verdad que sí? En Metropol. No sé, esas no venían rellenas, esas venían naturales. Esas venían para hacerse. No eran congeladas. Dios le da al pueblo comida. Y comienza un ciclo de provisión de Dios, de quejas, pero a fin de cuentas, Dios los juzgó. Porque dice que cuando estaban ya con la panza llena, ¿verdad? Ellos no dieron crédito a Dios por las cosas. Y muchos que murieron. Murieron contentitos, ¿verdad? Porque murieron en español, jaltitos, llenos. Pero ¿de qué les valía estar llenos de comida? ¿De qué les valía estar llenos de abundancia? Si no estaban honrando a Dios. Si menospreciaron lo que Dios le había provisto. Otra lección. ¿Qué quería el salmista comunicar a estas generaciones? Que seamos agradecidos, que honremos a Dios, que no le tentemos, sino que podamos ser un pueblo que agradece la manifestación de su gracia y de su provisión. Y que dejemos esa queja, sino que manifestemos confianza en Dios. Mire, y cierro ahora con el último ejemplo que comienza en el 43 y es hasta el final del capítulo. El segundo ejemplo que le da el salmista a sus oyentes es que las generaciones conozcan que sí, ellos pasaron el desierto, que Dios fue fiel en llevarlos a la tierra de Canaán y que llegaron allí y conquistaron. Que Dios les dio territorio, que se levantó un sistema de gobierno, se levantó una monarquía. Pero ahí es donde les mencionaba hace un momento que Efraín se rebela. ¿Por qué? Porque en medio de esa monarquía, usted sabe que pasó la tragedia de la división de Israel y 10 tribus se alinearon a un líder y solamente Judá y Benjamín quedaron del lado del sur, en el sur. Y Dios se enojó contra las 10 tribus. Y usted sabe la historia, hemos hablado sobre esto en las clases bíblicas, que a ellos les vino el cautiverio antes que a Judá. Por la depravación, la mayoría de sus reyes cedieron a la idolatría, desobedeciendo a Dios. Dios le enviaba profetas, les hablaba continuamente y ellos, sin embargo,
una tribu, Judá. Judá se mantuvo fiel, aunque también tuvo sus deslices, pero Dios hizo una promesa. Y ahora no es Efraín y los que corresponden a ese reino del norte, ahora la bendición cae sobre Judá. Por eso que dice luego, cuando finalmente, en el versículo 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, hablando de Efraín, de la tribu del norte. Y dice que Dios se enojó. En el 59, se enojó en gran manera y aborreció a Israel, refiriéndose a estas tribus. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entró aún a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. También entregó su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Fuego devoró a los jóvenes, a sus vírgenes. Es decir, que toda esta población sufrió terriblemente, porque Silo era el lugar de Efraín y allí estaba el arca del pacto, allí en ese lugar, pero Dios lo sacó de allí. Así que lo que viene es un proceso de lamentables tragedias. Pero Dios con todo y esto muestra su misericordia en medio de esto, porque entonces trata con Judá y dice en el 56, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Benjamín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Entonces Dios dice, no, Dios va a hacer su obra, su pacto. Y si Efraín se descarriló, si Efraín y todas esas tribus hicieron lo incorrecto, encontró otro lugar. Ya no Silo, ya no Efraín, ahora Sión, Jerusalén, Judá. Y en esta tribu encontró un rey, eligió a David, su siervo. Verso 70. Y este David pastoreó la nación de Israel. Y el salmista termina ahí sus ejemplos. Termina su narrativa con estos ejemplos, diciéndole, generaciones próximas, Dios es fiel a su pacto. Dios levantó una tribu, levantó un rey, y de ese rey uno que vendría. Pero esa historia ya no la puede contar el salmista. ¿Por qué? Porque él no la ha vivido, no la ha escuchado. ¿Quién ha escuchado esa historia? ¿Quién la puede contar? Nosotros. Porque después de allí, en el tiempo, Dios levantó un vástago de la tribu de Judá, de la descendencia de David, llamado el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahora la historia sigue añadiéndose otras cosas más, otros testimonios. Así que tú y yo tenemos más que contar. Además de contar toda esta historia de Israel, todo lo que pasó, las lecciones que aprendieron, también nos toca contar la otra parte de la historia, que por supuesto el salmista no la pude contar porque no la sabía. Tú y yo tenemos más que contar, más que decir. Amén, porque ahora usted puede contar la parte de la historia del rey príncipe, el Mesías, el Salvador, el descendiente de David. Oh, gloria al Señor. Amén. Ahora, volviendo al pasaje del principio de la primera sección, en el verso 7. En el verso 6 dijimos, estas son las historias, son los ejemplos que hay que contar. El salmista dice, cuéntenla, háganle saber. El Dios que intervino en el desierto, el Dios que intervino en la historia de Israel en la monarquía. Déjenle saber quién es ese Dios que ha estado con ellos todo el tiempo. Obviamente bendiciendo a aquel que es fiel y siendo real y justo también con aquel que no lo fue, impartiendo la disciplina y el juicio que le era necesario. Escuchen esa historia. Pero les repito, iglesia, tú y yo tenemos una parte que seguir contando. La parte que corresponde a Jesucristo.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era importante y por qué es importante que usted esté enterado y sepa todas estas historias? No es para dar una clase bíblica, es para que dé testimonio de la obra de Dios. Y tenemos que hablar de Israel, claro que sí. Tenemos que hablar del desierto, de Canaán, de la monarquía. De todo esto tenemos que hablar, porque son las bases que nos llevan al presente. Pero lo que tenemos que enfatizar es que ese mismo Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue siendo el mismo Dios de hoy. Sigue siendo el mismo Dios hoy y siempre. Y la gente debe saber que Él es real y que interviene y que Él está con nosotros. Y hoy podemos decir a través de la persona de Jesús. Sigue con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante? Y voy a cerrar ya el sermón con estas últimas conclusiones. Es importante, número uno, ya dijimos, para que den a conocer a las próximas generaciones. Número dos, para que pongan la confianza en Dios. Dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué es importante dar a conocer a Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? Para que las generaciones que oigan este testimonio decidan, yo también voy a confiar en el Dios que oí, que escuché, que papá me enseñó, que papá me habló, que papá modeló. En ese Dios yo quiero confiar también. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo las próximas generaciones van a confiar en Dios si no saben, si no lo conocen, si no lo ven a través de nosotros? ¿Cómo van a confiar en Dios? Número 3, ¿por qué es importante? Es importante para que tengan memoria de las obras que Dios ha hecho. Dice, y no se olviden de las obras de Dios. Mire, si usted va a coger un examen mañana y hoy no se memorizó los conceptos, las fórmulas matemáticas, los procedimientos para hacerlo, no espere un milagro mañana. O sea, Dios hace milagros, pero no endosa irresponsables. Su deber era sacar tiempo y ya hoy es tarde. Si es mañana, ya hoy es tarde. Pero no le queda de otra, pues memorice. Para que cuando mañana se ponga ante el examen, sepa y la memoria pueda fluir. Pero esto no es diferente con Dios, ¿sabe? Si no hablamos de Dios, de sus obras, se nos va a olvidar. No va a haber memoria. ¿Por qué es importante? Para que obedezcan. Es importante para que puedan obedecer los mandamientos dados por Dios. Dice que guarden sus mandamientos. ¿Cómo yo voy a obedecer lo que yo no conozco? Lo que yo no sé, lo que no se me ha dicho. ¿O usted cree que, yo soy papá, tengo mis hijos y quiero que, que laven el carro, por ejemplo? Y yo lo miro a mi hijo y pasa por acá. Y le digo esto porque ayer hizo un trabajo extraordinario ayer en casa y, ¿verdad? Pues hay que darle sus méritos, ¿no? Y es mi hijo, él hizo muchas cosas ayer muy buenas en casa. Entre ellas lavar la guagua. Que el pastor hacía meses que no tocaba. Y la pastora encrespa conmigo. Pero bueno, pero el punto no es ese es otro tema. El punto es que de qué me vale a mí decir, en mi adentro la guagua hay que lavarla, qué sucia está, qué fea está. Y veo que pasa de él para acá y para allá y yo, a la guagua hay que lavarla. Y es un pensamiento mío y no lo comunico. Pero, me pueden enfocar con Derek y es un enojo infructuoso e injusto porque él no sabe y yo no se lo he dicho. Derek, ¿puedes lavar la guagua? Si no se lo comunico, si no le doy el mandamiento, la orden, pues entonces no me puedo enojar. Entonces, ¿cómo van a obedecer? ¿Cómo van a obedecer los mandatos de Dios si no lo saben? Si no los conocen, si no los damos a conocer. Y por último, ¿por qué es importante que nuestras generaciones conozcan a Dios? Para que no cometan los errores que los padres cometimos en el pasado. Dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. En otras palabras,
Yo como padre cometí errores. Israel cometió errores. Pero hubieron lecciones. Porque Dios no abandonó al pueblo. Dios no dejó su misericordia a un lado. Sí hubo juicio, pero Dios por encima de todo manifestó su misericordia. ¿Y qué queremos que ellos entiendan? Que Dios es misericordioso. Y aunque aún en tu propia vida, en mi propia vida como padre terrenal, como hombre de carne y hueso, cometí errores y aún todavía los cometo. Pero trato de que la experiencia de vida que pueda manifestar ahora, que tengo un conocimiento y una realidad de Cristo diferente de hace 20 años atrás, ellos puedan verla y puedan ver esta nueva etapa de mi vida. Y aunque hay un pasado, también hay un presente que va a dictaminar realmente el futuro de ellos. Amados, concluyo diciéndoles, cuando Dios dio instrucciones al pueblo de que hablaran a sus hijos, y Él lo hizo bien claro en el libro de Deuteronomio: le hablarás estas cosas estando en la casa, estando en el campo, aún al acostarte. Las escribirás y lo pondrás en los dinteles de la puerta. Es decir, continuamente le hablarás a tus hijos, para que conocieran que Dios les había sacado de Egipto. Estas historias apoyaban este proceso de enseñanza, este proceso pedagógico. Los llevó por el desierto, los llevó por la monarquía, la conquista. Y hasta aquí el salmista comunica a estas generaciones las grandes obras que Dios ha hecho, las lecciones que no deben olvidarse. Y la pregunta es, ¿y qué damos a conocer nosotros? Pues sabe, damos a conocer las mismas historias que nos dan las Escrituras, solo que ahora podemos añadir la parte donde lo dejó el salmista, es decir, el reinado de David, el descendiente de David, el vástago de David, que es Jesucristo el Salvador. Y aquí continúa la historia que nosotros debemos dar a conocer en las próximas generaciones. Y esa es nuestra tarea, y les pido que ese sea el compromiso que hagamos. Que ellos escuchen, que no las encubramos a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Póngase de pie un momento y oremos juntos. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana. A través de tu palabra, Señor, hemos intentado expresar un pensamiento del salmista, preocupado porque las próximas generaciones conozcan al Dios verdadero, conozcan al Dios que está presente, al Dios que obra, que hace prodigios, que hace milagros, también al Dios que disciplina, al Dios que también corrige, que puedan conocer a ese Dios que nos ama. Padre, ayúdame a ser más proactivo, ayúdame, Señor, a ser más intencional. Padre, a que mi conversación y que mis interacciones tengan más abundancia de tu conocimiento, de tu palabra, de tus obras, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que muchas veces no compartimos. Y aun cuando parezcan ser cosas simples y pequeñas, son de todos modos un testimonio de tu presencia en nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Mira, Señor, cuántas naciones han olvidado las grandes obras que tú has hecho. Cuántos pueblos, Señor, se vuelven hacia las cosas novedosas del presente y abandonan estas historias que ellos llaman de arcaicas, que las catalogan de cosas del pasado, de la prehistoria, pero que son, Padre, las historias que fundamentan, que evidencian tu obra en esta tierra, que todavía sigue siendo real tu obra en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, sobre todo a nuestros niños, a inculcarles, a hablarles lo que tú has hecho en nuestras vidas, a hablarles tu palabra, a hablarles las historias de tu palabra, Señor, que ilustran cómo tú trataste con Israel. Ayúdanos, Señor.
que mi generación, la que hoy estoy frente a ella, la que hoy puedo hablarles, te conozcan a ti. Y el día en que mi voz no salga, el día en que yo no esté, mis nietos puedan conocerte a ti. Y el día que ellos no estén, sus hijos, a través de ellos, también puedan conocerte. Perdónanos, Padre, cuando ocupamos el tiempo para tantas otras cosas y nos sacamos un momento, un tiempo para intencionalmente hablarles de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu salvación. Señor, ayúdanos. Haga el compromiso esta mañana de ser un comunicador, un transmisor, alguien, una persona que toma la decisión de dejar saber a otros lo que Dios ha hecho en usted. Lea la palabra del Señor. Hábleles de la palabra también. Es importante que la palabra de Dios pueda ser transmitida a otras personas. Y yo sé que Dios te va a ayudar a hacerlo, porque esta es su voluntad y esto es lo que Él pide. Señor, en esta mañana, gracias. Y si hay alguien esta mañana que tanto presencialmente como allá en la audiencia cibernética no conoce a Jesús, hoy te hemos hablado de estas historias, de un Dios que interviene, de un Dios que está cerca de ti, que te ama y que quiere hacer obra en tu vida. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Dale a Él el primado en tu vida y conviértete en un comunicador y comunicadora de esa gracia y de la obra que Dios ha hecho en ti. El altar se abre aquí en la iglesia, como también oramos por aquellos que en la audiencia quieran recibir a Jesucristo como Salvador. También, si estás enfermo o enferma, hemos enfatizado en el culto de esta mañana que Jesucristo es nuestro sanador. También te invito a que pongas tu confianza en Él, en que Él es poderoso para sanarte, para romper las ligaduras de opresión, para hacer en ti una obra maravillosa. Si estás enfermo o necesitas la oración, también el altar se abre presencialmente aquí en esta mañana para orar contigo. Te invito a que si deseas la oración, te acerques al altar. Mientras te acercas o mientras oramos en el templo, oramos por aquellas vidas que están a la distancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira aquella vida que en esta mañana reconoce que te necesita, reconoce que anda lejos o que se ha apartado de ti, y hoy decide, Padre, venir a tus pies. Yo te pido que tú obres en su vida, que esta persona repita esta breve oración diciendo: Jesús, he oído tu palabra. Jesús, he escuchado tu palabra. Te confieso como mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Si has orado así, el Señor ha hecho un milagro en tu vida, ha venido a morar en ti. Déjanos saber. Y mira a los enfermos, Padre. Mira a Anita Santiago. Mira, Señor, a Diego, Padre. Pon tu mano de poder, Señor. Sana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que tú obres salud en estas vidas, Padre, para la gloria de tu bendito nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. Oh, porque Él es bueno, porque es maravilloso. Gloria a Dios. Gladys, por favor, acércate al altar. Esther, aquí. Gloria a Dios. Oh, qué bueno es el Señor. Aleluya. Cuán grande es su nombre, Padre. Tuya es la gloria. Tuya es la honra, Jesús. Aleluya. Tu misericordia y tu bondad son de generación en generación. Y cada mañana que amanece, cada día que amanece, nuevas son tus misericordias. Oh, gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Oramos. Padre, toca su vida. Toca en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Cristo. Aleluya. Sí, Jesús. Mientras estamos orando, manténgase en comunión con Dios.
presentando su vida al Señor. Y haga un compromiso esta mañana. Hagamos un compromiso. Hagamos un compromiso de sacar tiempo para dar a conocer al Dios que te ha dado la vida. Dar a conocer, aleluya, al Dios que se ha manifestado en tu vida para bien. Oh, el que ha perdonado tus pecados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sí, Jesús, te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Dele gracias a Dios, dele gracias al Señor. Dele gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano sobre el cuerpo enfermo, Padre. Oh, glorifícate, Jesús. Bendito sea tu nombre, Cristo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Jesús. Tuyo es el honor, Padre. Tuya es la alabanza, oh Dios, aleluya. Poderoso tú eres, Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre, te adoramos, Cristo, te adoramos.